ser interna o externa. Normalmente es deuda interna cuando se paga en pesos y es deuda externa cuando se paga en moneda extranjera. Pero el criterio exacto es el criterio de residencia del acreedor. Es decir, que allí donde esté el titular del crédito, allí vale. Es decir, que si el residente vive en Estados Unidos, en cualquier lugar fuera del país, es deuda externa. Y en cambio es deuda interna por localización en el país. Este detalle no es menor, porque la Argentina, según las últimas cifras oficiales, tomo siempre los datos del Ministerio de Economía, ¿no? Después aclaro aquello que no me convence o aquello que es objetable, pero en principio tomo el dato oficial. La última información oficial del Ministerio de Economía es al 30 de junio del año pasado. 9 meses, ¿no? Ya bastante fase. En ese momento, según cifras oficiales, la deuda en números redondos era de unos 208 mil millones de dólares. Ahora, no quiere decir que toda la deuda esté en dólares. La deuda por metodología internacional se expone en dólares para tomar una moneda común y una moneda mensurable. Pero del total de la deuda, el 40% aproximadamente está en pesos y el 60% está en moneda extranjera. Principalmente dólares, pero también euros y otras monedas, ¿no? Yenes, distintas monedas, pero en proporción mucho menor. Fundamentalmente dólares y secundariamente euros. Ahora, ¿qué ocurre? Esta diferenciación es importante porque por residencia del acreedor, la deuda sería un 30-33%, es una tercera parte. En cambio, por tipo de moneda es el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de la deuda en dólares está en el país. Y en este momento la mayor parte la tiene el propio Estado, porque se la debe al Banco Central. O sea, el gobierno saca divisas de las reservas del Banco Central, prestada, pero que no se la va a poder devolver nunca, y eso configura una deuda que, bueno, se pagará o no se pagará, pero es en dólares y es deuda interna en dólares. Para resumir esto y no hacerles un matete a todos los que están escuchando, la deuda en números oficiales al 30 de junio pasado era de unos 208 mil millones, más de 200 mil millones de dólares, de los cuales un 60% está en moneda extranjera y 40% en pesos. Como gran parte de la deuda pública está en manos del propio Estado, más de la mitad de la deuda pública está en manos de otros organismos del Estado, principalmente el Banco Central, la ANSES, el Banco Nación y toda una serie de organismos que le viven prestando al Estado y renovando sus deudas con el Tesoro Nacional. Desde la FIP, Lotería y Casinos, fondos fiduciarios, hasta el PAMI le presta al Estado. O sea, de todo lugar donde haya circunstancialmente dinero, se saca, se presta al Estado para que el Estado aguante no solamente el gasto en general, sino específicamente la deuda pública. Es decir, le pagamos privilegiadamente a terceros con dinero que sacamos del propio Estado. En consecuencia, la primera aclaración importante es: no es cierto que el país está desendeudando, la deuda está creciendo y está creciendo a un ritmo últimamente de unos 15 mil millones de dólares por año. El año pasado todavía no se sabe cuánto aumentó, pero estaba previsto que aumente unos 13 mil millones de dólares. El año anterior, el año 2012, que estaba también previsto que aumentase unos 12 mil, aumentó casi 19 mil millones de dólares. Y el año anterior, el 2011, había aumentado 14.600. Así que primero y principal, no es cierto que el país está desendeudando. El país en valor absoluto está debiendo más y el ritmo de aumento de la deuda es fortísimo en realidad. Es claro, el argumento de ataje es: bueno, pero como es obvio,
No es lo mismo deberle a un tercero, a un acreedor, a un organismo internacional, que uno tiene que pleitear cualquier incumplimiento, que deberle al propio Estado, porque deberle al propio Estado significa darle órdenes a un funcionario. Y en consecuencia, cualquier refinanciación se hace más fácil. Eso obviamente que es así. Pero el problema es esto, que muchos razonan falsamente diciendo, no hay problema, dice, si el acreedor y el deudor de una obligación son la misma persona, si el Estado se debe al propio Estado, no hay problema, hasta sería una deuda que se invalidaría, ¿no? Si deudor y acreedor son la misma persona, la deuda se destruye. Pero no es así, eso es una falacia, porque el Estado no le está debiendo a sí mismo, le está debiendo a organismos que administran dinero que no es del Estado. La ANSES, que tiene más de 350.000 millones de pesos acumulado, tiene más del 60% de ese fondo de sustentabilidad de las jubilaciones, se lo tiene prestado al Estado, es decir, al Tesoro, ¿no? Al Tesoro Nacional, al Estado Central. Y el Estado Central no tiene ni la más pálida idea de cuándo va a poder devolver esa idea, esa suma, porque esa suma corresponde a magnitudes que el gobierno no está demostrada la capacidad de repago. Quiere decir que esto es algo así como decir, le pago a un tercero y le paso el muerto a un familiar que no chilla, que no protesta, porque el ANSES no va a protestar ni a hacer juicio contra el Estado. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Primero y principal, el país no se está desendeudando, la deuda pública crece. En segundo término, el Tesoro está empapelando a todo el Estado. El gobierno le debe en este momento al Banco Central el equivalente de unos 70 y pico mil millones de dólares. No hay ninguna garantía de cuándo se lo vaya a pagar. Y las reservas internacionales se han reducido a menos de la mitad para privilegiar el pago de la deuda pública y en particular en moneda extranjera de la deuda externa. La propia presidenta se ha jactado de ser, utilizó una expresión poco feliz, ¿no? De ser el país pagador serial. Como diciendo, hablando de que el país en la década ganada, la década que el gobierno designa como década ganada, ha erogado 174.000 millones de dólares de pagos de deuda externa. Si entramos a discutir, no es tan así, porque en realidad no es que todo se pagó. Los desembolsos reales pueden haber sido entre 40, 45 o 50 mil millones, porque la mayoría de los pagos de capital se hacen con nueva deuda. Así que yo pago una deuda con otra deuda, pero el stock no baja. Al revés, el stock está creciendo, como digo, unos 15 mil millones de dólares por año. No sé si acá se entiende la cosa. Bueno, agrego con respecto a lo que vos me decías, aunque es un poco más técnico y complejo, que es el gobierno confunde a la pública y los economistas favorables al gobierno lo hacen también, ¿no? Hablando no de la deuda en valor absoluto, sino en porcentaje o en indicadores, en índices, ¿no? Y se utiliza el índice deuda-producto, deuda PBI, es decir, cuánto representa el monto de la deuda sobre el PBI argentino. Bueno, ese indicador, como hay otros, es un indicador engañoso, porque si vamos al aspecto técnico, tenemos que en el numerador tenemos la deuda, que es una magnitud financiera cierta. Es decir, yo debo 208 mil millones de dólares y lo debo contante y sonante, y lo tengo que devolver con un perfil de vencimiento. Ese es el numerador, deuda. Y el denominador, el producto, no es una magnitud financiera, es una magnitud económica. Es decir, es una cuantificación del valor de la producción del país en un año. Pues es un valor de referencia. Entonces, tomar un indicador deuda PBI no me dice nada, porque yo puedo tener un PBI muy grande, pero como le pasa a la Argentina, no puedo pagar la deuda. Y estoy refinanciando íntegramente todo el capital
e incluso estoy capitalizando una parte de los intereses. Entonces, ojo con ese índice porque es muy engañoso. Además, el gobierno omite cifras muy importantes. El caso más alevoso, digamos así, es que si uno toma la información oficial, ojo, esto es información tomada del Ministerio de Economía, ¿no? Cualquiera puede entrar en la página web del Ministerio de Economía y consultar estos datos, no los invento yo. Pero el gobierno consigna 208 mil millones de dólares. En realidad consigna algo menos porque no cuenta los hollout, pero con los 11.500 de hollout da 208 mil millones. Pero ¿qué ocurre? Eso es deuda por capital. Ahí hay que sumar también los intereses a pagar. Según la propia información oficial, los intereses a pagar en el futuro, lógico, sumarían 72 mil millones de dólares más. Así que hace una cuenta muy simple, si a los 208 le está sumando 72 mil millones más, estamos ya en 280, 290. Falta computar los cupones de PBI, las indexaciones, la capitalización de intereses. Por ende, la deuda pública real, no la oficial, que es 208, la deuda pública real, contando intereses, cupones, indexaciones, capitalización, pasa a los 300 mil millones de dólares. Caramba, no es una, por eso, no es una diferencia menor, es una, o sea que de la tercera parte del total de la deuda, el Tesoro está blanqueando, digamos, las dos, dice deber las dos terceras partes, pero omite decir intereses. No sé, es como si vos vas a comprar un electrodoméstico y cuando haces las cuentas las haces sobre el capital y no los intereses que te cuentan. Es una forma de engañar a la opinión pública. Y el otro agravante que veo es que esta es la deuda pública en cabeza del Estado central solo. Falta computar acá la deuda consolidada de provincias, municipios, Banco Central, organismos nacionales, empresa del Estado, fondos fiduciarios y juicios contra el Estado con sentencia en firme. Ahí hay un vagón del cual no hay información. Hay algunas informaciones parciales, por ejemplo, de provincias muy desactualizadas, hay información del Banco Central, pero no se sabe, por ejemplo, cuánto deben las empresas del Estado. YPF solamente es la estatización de YPF o la compra mayoritaria del paquete. Sí, todo el mundo lo ha festejado, pero yo vengo diciendo que, ojo que con eso nos echamos encima una deuda del orden de los 50 mil millones de dólares, porque resulta que YPF se compra, pero la empresa, herencia de la administración Repsol Eskenazi, arrastra un pasivo de 9 mil millones de dólares. Quiere decir que ahora el socio mayoritario, que viene a ser el Estado argentino obviamente, ahora el socio mayoritario pasa a ser el principal responsable de esa deuda que contrajo Repsol y se la encajó al gobierno, y el gobierno la tomó con la nacionalización, 9 mil millones. Después, a Repsol hay que pagarle, y ya se ve, a Repsol hay que pagarle 11 mil millones de dólares, 6 de capital y 5 mil de intereses. Se está negociando, está por aprobar en estos días. Y tercero, el plan de financiamiento de todo el programa de exploración petrolera en el quinquenio que está corriendo, era 2013-2017 en principio, ¿no? Cuando se estatizaron las acciones, es SIC, dicho por el titular, ¿no? Galullo, 37.200 millones de dólares. Es el programa de inversión que necesita YPF para sus desarrollos operativos en un quinquenio, 2013-2017. Pero ese dinero no se tiene, ese dinero hay que pedirlo prestado. Por eso cuando estatizan YPF, lo primero que hace YPF y lo que sigue haciendo es salir al mercado a colocar deuda. Entonces, ojo con este tema de los grandes eslogan, que nos estamos desendeudando y resulta que la deuda sube. Que nos desendeudamos porque le debemos menos afuera que adentro, pero eso significa que estamos cancelando efectivamente deuda con terceros, es decir, con acreedores privados, generalmente
fondos buitres, fondos de inversión en general, tenedores, préstamos directos, etcétera, los estamos cancelando, sacando plata del Estado. Y eso ha llevado ahora que nos hemos quedado sin reservas en el Banco Central por pagar deuda, porque se han sacado desde el 2006 que se le pagó al Fondo Monetario hasta ahora, se han utilizado más de 30.000 millones de dólares de las reservas para pagar deuda externa. O sea, cumplimos con los acreedores externos, sean privados o sean organismos internacionales, a costa de empapelar al Estado como quien retira un vale de caja. Ahora, todo eso, pese a bueno, mi punto de vista crítico al respecto, ¿no? Todo eso pudiera, sin embargo, tener un atenuante. Si es que el gobierno dijera, bueno, podemos hacer un alto, un minuto, recomenzamos, sí, retomamos, sí. No, decía esto, que esto pudiera tener un atenuante teórico si yo digo, bueno, está bien, estoy haciendo un sacrificio, estoy vaciando la reserva del Banco Central, estoy usando la masa del dinero de los jubilados, estoy sacando plata, como dicen en la jerga, raspando la olla de todo lugar donde haya algo de plata, lo tomo y lo renuevo, lo refinancio, etcétera, etcétera. Pero bueno, por lo menos me estoy independizando. Por lo menos digo, bueno, después me arreglaré yo, emitiré dinero, refinanciaré, haré algo así. Pero acá viene la parte burlesca del asunto. En el 2008, cuando asume Boudou como ministro de Economía, apenas asume, formula cuál va a ser el plan de endeudamiento de Argentina. Ahora que la Argentina había empezado a pagar con fondos que sacaba del ANSE, del Banco Central, del Banco Nación, etcétera. Y aquí que el plan, lo que se llamó la hoja de ruta Boudou, constaba fundamentalmente de 3 pasos. Sí, expreso, todo. Lo que pasa es que después le han puesto sordina, pero el plan se sigue cumpliendo. Esos 3 pasos eran, primero, liquidar de alguna manera la cuestión de los hollout, es decir, de los tenedores estos bonistas que en la mayoría son fondos buitres, que no entraron en el megacanje Kirchner-Labaña del 2005-2010, ¿no? Una mayúscula reestructuración de deuda, liquidarlo de alguna manera, es decir, llegar un arreglo para normalizar la situación del país frente a los juicios que está teniendo y que inexorablemente va a perder, porque no puede decir, si el país hubiera cuestionado la legitimidad de la deuda es una cosa, pero como este gobierno, sin investigar nada, aceptó como legítima toda la deuda que está siendo investigada por la justicia, con esa gran concesión, el gobierno ya hizo el primer paso de servidumbre a los acreedores, es decir, no cuestionar la legitimidad de la deuda. Entonces, el primer punto de la hoja de ruta Boudou era, señores, hay que liquidar de alguna manera, hay que llegar a un arreglo con los hollout para no deberle más. Segundo paso, arreglar la deuda externa con los países del Club de París, a quienes se le debe unos 10.000 millones de dólares, ¿no? A los hollout en general se le debe más de 11.500. Y entonces otros 10.000 son solamente los países del Club de París, que también se está llevando a cabo. Entonces, arreglados esos 2 puntos de la hoja de ruta Boudou, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que entonces, cuando la Argentina libere esos problemas, va a poder volver al mercado internacional de capitales. En buen romance, va a volver a endeudarse. Así que todo este esfuerzo mayúsculo de pago, en el cual todas las reservas del Banco Central han sido utilizadas en masa para pagar deuda. Fondos, Banco Nación, etcétera, etcétera. Cuando hemos convertido que el 60% de la deuda casi está en manos del propio Estado, ¿no? Y esa deuda es impagable, ¿eh? Es decir, le han pasado el muerto a los jubilados, al Banco Central, al Banco Nación, y eso es un pagadiós de lo cual no hay absolutamente ninguna demostración de la capacidad de repago. Eso es haber empapelado, haber tirado vales por todos lados.
y que entonces todo ese esfuerzo de pago fue ¿para qué? Para volver al mercado internacional de capitales, para volver a endeudarse. Esto es burlesco directamente. Bueno, esta es la política oficial del gobierno y en este momento lo estamos viendo porque todos los frentes del gobierno, ¿no? En medio de esta crisis, lo que vivimos no es una crisis económica, es una crisis financiera, y una crisis financiera provocada directa y totalmente por el problema de la deuda pública. Porque el país está en default de vuelta, está en virtual default, es decir, el país no puede pagar. La máxima aspiración es refinanciar, o sea, bicicletear, patear para adelante deuda, pero no hay capacidad de repago. Tanto es así que la única esperanza del país es esa, volver al mercado internacional de capitales a tomar más deuda. Fíjate vos que en este momento que estamos hablando nosotros, ya ha entrado marzo, mitad de marzo, nos encontramos con que en qué está abocado el gobierno full time. Primero, negociar con los fondos buitre y los holdout que están haciendo juicios para pagarle los juicios con deuda, es decir, emitiendo bonos. Segundo, negociar con el Club de París para también refinanciar deuda y plantear nuevos requerimientos de crédito. Tercero, colocar deuda en Repsol para indemnizar a Repsol, pese a todas las bravatas que se mandaban, para indemnizar a Repsol por la compra compulsiva de acciones de YPF. Nuevos préstamos que se están tomando, es decir, por ejemplo, todas las demandas que han hecho al país presas a través del CIADI, que es el Tribunal Arbitral del Banco Central, del Banco Mundial, digo, ¿no? Se están también pagando con bonos. Los 5 juicios que fueron negociados se negociaron transformando cada juicio que pierde la Argentina en más deuda pública emitida en bonos. Con el chiste que esos bonos van a tener vencimiento a partir del fines del 2015, 2016, o sea, en un momento que se supone